llamo Clara Engel, tengo 20 años. Estudio Historia en la Facultad de Filosofía y Letras y mi nacionalidad es estadounidense, aunque yo nací aquí. A mí en principio me encantaría ser profesora de instituto y como estoy estudiando Historia, pues probablemente de Historia, pero porque más que ver la música como profesión, me gusta verla como casi como una religión, algo que simplemente está presente en todos los aspectos de tu vida y a lo que le dedicas todo tu tiempo libre y pues eso, algo omnipresente en lo que haces. Pero la verdad es que si pudiera incluso ganarme la vida con el tema coral y cantando y no sé, metida en un millón de cosas. No quiero especializarme ni hacer solo una cosa, eso es sin duda. Estoy en un grupo performativo vocal que se llama XYK Singers. Estoy en un coro que se llama Vocálica, que es un coro de veteranos del Instituto El Condesa Hilo Alfonso, el instituto al que fui. ¿Y qué más? Así de manera constante en ninguna agrupación más, luego lo que surja. También toco de vez en cuando en el cuarteto de mi madre, Cuarteto Hamilton. Una furgoneta necesitamos, o un autobús pequeño. Para el videoclip y para los viajes. Que aquello se ha acabado, sin que hay que decir encima la A. Y la A no tiene menos importancia, pero tampoco tiene más. Por tanto, no hay que hacerlas fuerte, para que estar en un tiempo fuerte con más One, two, three, one. I would like to do again from B to C. Can we do that? Perfect. Yeah. Okay. And what did you think about the... So no one should play the pickup to C, because if not, it's very depressing. Not depressing, but frustrated. Sometimes. The pickup. Well, she has the pickup to C. Oh, just play. Pues justo ahora estoy metida también en la grabación de un corto de unos amigos que me han pedido que si les podría organizar la banda sonora y he reunido a unas chicas y estamos pues, intentando hacer los arreglos y grabarlo. My today, falling from the top, a dream of you, and all the things you say, I wonder where you are now. Together we'll fly, I've tried praying, but I don't know what you're saying to me. Now that you're mine, we'll find a way of chasing the sun. Te respiran en el compás 3. Let me be the one. Sí, o sea, al principio del compás 3. Cuando digo compás, quiero decir entre el compás anterior y el que estoy diciendo. Slide away,
Desde pequeña me había gustado siempre mucho la música tradicional irlandesa y a los 12 años en un cumpleaños le oía a una amiga familiar, Renee Hutchins, cantando Hit the Road Jack de Ray Charles, y desde entonces empecé a cantar jazz. Por contactos de mi madre empecé a cantar en conciertos y tal, con sus amigos músicos, y entonces pues empecé a cantar con influencias todas de jazz, pero luego en mi habitación a mí lo que más me gustaba era el mundo de los cantautores, sobre todo Regina Spektor, que sigue siendo mi artista favorita. Últimamente me ha empezado a interesar mucho la percusión africana. Cualquier cosa que suene mínimamente Europa del Este o hebreo o incluso islámico me fascina, me parece, pues eso, música a los oídos. As a musician, I feel like she has a lot of talent. She has an excellent ear, and the things that she does are really lovely, and I think she connects well with the public. As a mother, of course, I'm happy that I share that with her because I'm a musician also, so it's wonderful as a mother to have something in common with her. And something that we enjoy doing together occasionally. And all of the ghouls come out to play. Every demon wants his pound of flesh, but I like to keep certain things to myself. I like to keep my issues strong. It's always darkest before the and I am done with my graceless heart. Now I'm gonna cut it out and then restart. 'Cause I like to keep O sea, la primera entrada tocas normal. La segunda vez que os indiqué algo es para cambiar a campanillas y la tercera para tocar normal otra vez. Ven. She was very small. She asked me one day, well, she was a little bit bored at home. I think she was sick, but not sick enough to not be bored staying at home from school. And so I said, well, I could teach you how to play an instrument while you're home this week. I could teach you a little bit of piano or violin, or I suppose I could teach you cello, because I could take my viola and you could play it like this, because she was really, really small. And so she thought a little while, and then I think what she decided was that she wanted me to teach her one day violin and then the next day cello, and rotate like that for 1 month. And she said, at the end of the month I'll decide which I like. And so she decided cello. And she was very methodical about it that way. Particulares, luego estuve un par de años en el conservatorio, pero aguanté poco ahí. Y luego estuve en la Escuela de Música de Simancas con muy buenos profesores unos cuantos años, pero a partir de cuarto de la ESO ya tuve que dejar las clases periódicas y tengo clases pues cuando puedo y cuando tengo tiempo. El piano y la guitarra soy más bien autodidacta, aunque sí que tengo la suerte de tener alguna clase de vez en cuando. No fue una elección, los instrumentos, no sé,
te llaman. Lo difícil es no tocarlos. Mi padre estaba trabajando en San Francisco, creo, una ciudad muy competitiva a nivel musical, y un amigo estaba trabajando en la Hostil aquí en Castilla y León y no encontraban un trombón bajo y pues el amigo de mi padre dijo, pues yo conozco a uno que está en San Francisco que podría venirse. Y le llamaron y en principio iba a quedarse un año así, pero le acabó gustando y se quedó, pues llevan ya 20 y tantos años aquí. ¿Cuál es mi esencia? Yo diría que a lo mejor mi esencia, precisamente estaba hablando un poco de esto con mi madre el otro día sobre el tema de la religión en nuestra casa, que tuvo ella un poco de pánico en un momento porque dijo, se me ha olvidado enseñarles a mis hijos sobre la religión, porque ya viene de una familia muy religiosa. Y yo le dije que precisamente un regalo que creo que nos había dado a todos sus hijos era un ambiente totalmente de apertura hacia el mundo en casa, que yo le oía a mi padre pues tocar sus cosas de la orquesta con el trombón mientras estaba sonando U2 en el salón, mientras estaba pues, mi hermano con la percusión africana a tope en el baño. Tenemos un equipo de música en cada habitación de la casa. Y entonces, pues eso, un poco la apertura a todo. Yo diría que la esencia es eso, estar abierto a cualquier influencia, a lo que te pueda venir, porque las cosas vienen, quieras o no.